Hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Hemos tenido un tiempo de alabanzas, tiempo de oración, un tiempo de dinámicas. Gracias a Dios por estos espacios que nos da. Gracias, Pastor Ángel, también por sus saludos a cada uno de los miembros de la zona 3. Ha visto algunos que están gorditos, no sé cómo los ha visto por la pantalla, pero los ha visto que están gorditos. Menos mal que a mí no me ha visto gordito, a mí todavía me ha visto que estoy bien, solamente se ha dado cuenta que me he cortado el cabello, así que los que quieran contratar un barbershop, acá yo mismo soy, así que no piensen que me he ido a un peluquero, yo mismo me he cortado el cabello. Así que queremos el día de hoy tocar un tema diferente a lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Hemos estado compartiendo temas de fortaleza en nuestra vida, de confianza en Dios, ¿no? De ir una milla más hasta el 26 de abril. Y creo que no debemos dejar de hacerlo, debemos confiar en Dios, debemos obedecer, debemos fortalecer nuestra fe. Es muy importante. Pero el día de hoy, más que un tema de alguna prédica o un mensaje, quiero que sea una enseñanza. Así que quiero que puedan sacar sus Biblias donde están. Y quiero tocar este tema que es inminente, es un tema que la Biblia lo menciona, lo habla y a veces lo dejamos pasar, pero creo que en mi responsabilidad como pastor de ustedes, quiero compartir algunas cosas, algunos puntos importantes, porque sé que con el tiempo que tenemos no vamos a poder compartir en su totalidad todo lo referente a este tema, ¿no? Y el tema es la segunda venida de Jesús. Sabemos que eso va a pasar, es algo que la Biblia nos enseña, que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Así es, mis hermanos, el Señor Jesús vendrá, pero dentro de su segunda venida Él tiene una parte donde Él viene por su iglesia y otra parte que es la segunda venida para el pueblo de Israel, donde Él viene y pone los pies sobre la tierra, ¿no? En la primera parte de su segunda venida Él viene en las nubes por su iglesia. Y lo que va a pasar es el arrebatamiento, el rapto que menciona la iglesia. Y todo eso lo quiero poder tocar en este corto tiempo. Y una de las señales que nos da el Señor Jesús en su palabra, hablando en un contexto judío, un contexto de su pueblo, a sus discípulos, le dice en Mateo 24:14, una de las señales que todos hemos compartido alguna vez, es que será predicado este evangelio del reino de Dios por todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es una de las palabras que el Señor Jesús les dio a sus discípulos como señal para su segunda venida para su pueblo, ¿no? Y una de las cosas que va a pasar es que el evangelio del reino de Dios será compartido por todo el mundo. Hoy en día, no solamente en el Perú, no solamente en la zona 3, sino en todo el mundo, se está compartiendo la palabra del Señor. Se está compartiendo el evangelio del reino por todo el mundo. Y estamos llegando a más personas de las que normalmente teníamos dentro de una iglesia, dentro de un local. Nosotros como iglesia de Comas estamos llegando a más personas de las que asistían. Amigos, que comparten, creyentes que comparten la página de la iglesia y nos siguen. Incluso nosotros como zona 3 hemos crecido en este tiempo, que hay personas que se han sumado, que están siguiendo, que están escuchando los mensajes. Pero una de las señales, porque hay más señales, y si estuviéramos hablando acá todo un día, 2 días, pero queremos tocar cosas muy puntuales, ¿no? Una de las señales es que será predicado el evangelio por todo el mundo. Y en este tiempo de pandemia que vivimos, creo yo que Dios está permitiendo que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor,
que podamos buscar de su presencia, que podamos arrepentirnos, ¿no? Que podamos tener un tiempo con Él. A veces nos quejamos de tanto trabajo, estudios, afanes, y no teníamos tiempo para Dios. Pero hoy sí lo tienes. Hoy tienes tiempo que puedes meditar en la palabra de Dios, tiempo que puedes pasar orando, puedes tener tiempo reconciliándote con el Señor si no lo has hecho. Pero algo inminente es la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús va a venir, ¿no? Como ladrón en la noche. Dice Pedro 3, 9, va a decir, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor será como ladrón en la noche, ¿no? Y cuando dice Pedro que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que padezcamos, ¿no? La tribulación y gran tribulación que se viene son tiempos muy difíciles. Esta pandemia, este coronavirus no es ni el 1% de lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Va a ser un tiempo donde se va a desatar la ira de Dios, donde será el día del Señor, el día en que se acabe este paréntesis que es la iglesia dentro de la historia de Israel. Israel dentro de la Biblia es una línea, pero ha tenido un paréntesis que se abrió, que es la iglesia. Los judíos pensaron que la salvación era solamente para ellos, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y pensaron que solamente ellos iban a ser salvos por el Señor. Pero el Señor, en su gracia, el misterio que nos habla en el Nuevo Testamento es la iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros, somos aquellos que no somos judíos, pero por medio de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle que entre en nuestro corazón, hacemos que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12, ¿no? Y nosotros somos hijos de Dios a partir de ese momento, ¿no? Y nosotros, como hijos de Dios, un día el Señor vendrá por su iglesia. Pero dentro de esta línea, el paréntesis se tiene que cerrar. Y cuando se cierre ese paréntesis, es lo que va a pasar en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17? Ahí en tu Biblia tú puedes buscarlo. Dice, ¿no?, que un día el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿no?, descenderá del cielo, ¿no? Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Son aquellas personas que han fallecido en Cristo, que han aceptado a Jesús en su corazón y han fallecido. Ellos resucitarán primero. Pero no solamente ellos se irán, sino dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos aquí aún vivos, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y es algo que va a pasar. Este paréntesis en algún momento se va a cerrar. Y cuando se cierre este paréntesis, nosotros nos vamos con el Señor y no pasaremos esta tribulación y esta gran tribulación que será muy dura. Si aún en este tiempo de pandemia nosotros tenemos temores o pánico, eso no es nada a lo que se vendrá. Y yo creo que tú y yo queremos irnos con el Señor, queremos irnos en ese arrebatamiento, queremos irnos al cielo y queremos estar con el Señor y no pasar este tiempo que va a ser muy difícil. Y el Señor,
como dice Pedro, no tarda su venida, como algunos piensan, sino que Él está esperando por ti para que tú puedas arrepentirte, reconcíliate con el Señor. Si te has alejado de Él, puedas tú tener un tiempo de reconciliarte con Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, me reconcilio contigo. Y puedas tú acercarte a Dios. Mateo 24, versículo 32, el Señor da una enseñanza también que quiero compartir, que dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces es algo que va a pasar. Y cuando habla de la higuera es símbolo del pueblo de Israel. El reloj del mundo es Israel. Lo que pase con Israel nos da las señales de que el Señor esté pronto en venir. Y cuando habla de la higuera, habla de su pueblo. Aprender de la higuera, ¿no? La parábola, cuando la rama esté tierna y broten sus hojas. Habla de un renacer de Israel. Habla de Israel que comienza a dar fruto, comienzan a salir las hojas. Habla de que Israel empieza a ser una nación. Sabemos que Israel hubo una expansión por todo el mundo, pero en el año de 1948, el 14 de mayo de ese año 1948, Israel fue una nación. Y desde ese momento ya sus ramas comienzan a salir y comienzan a brotar sus hojas. Y dice la Biblia que sabéis que el verano está cerca. El verano, símbolo de que el Señor Jesucristo está cerca. Y el Señor, en lo que yo personalmente creo, es que su venida está pronta en venir. Y debemos prepararnos. Creo que este tiempo es necesario para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas, dice. El cielo y la tierra pasará, pero esta generación, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay varias interpretaciones, ¿no? Una de ellas es de no pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Habla de una generación bíblica desde el día de Israel, no una generación que se descuentan los 7 años de tribulación y gran tribulación en este contexto. Y si nosotros nos podríamos poner a sacar cuentas, diríamos que estamos muy cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, el arrebatamiento. Pero el día y la hora nadie lo sabe, como dice la Biblia, ni aun los ángeles, ni aun nadie, solamente el Padre. Pero no quita que nosotros estemos preparados. Con esta pequeña enseñanza no quiero que podamos tener ningún temor, más bien lo contrario, que podamos cuidarnos en velad, en orad, en andar en santidad, como lo dice Mateo 24, versículo 42, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo penséis. Así que, mis hermanos, con esta pequeña reflexión espero que se me haya entendido. Preparémonos. Es algo inminente. Puede pasar hoy, puede pasar esta semana, puede pasar este año, puede pasar de acá 20 años, de acá 100 años, de repente no estemos. Pero es un tema inminente que va a pasar. Y debemos estar siempre en santidad. Este tema de la segunda venida del Señor
uno de los propósitos es poder nosotros andar en santidad. Que el Señor nos encuentre velando, nos encuentre buscando de Él. Aprovechemos este tiempo que estamos en casa y podamos nosotros ponernos a cuenta. Si de repente en tu familia hay una situación que se debe arreglar con un miembro de tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con un familiar, póngate a cuenta. No quisiéramos que el Señor te encuentre así. Recuerda que si el Señor vendría hoy, ¿cómo te encontraría? Pongámonos a cuenta. En este tiempo podamos nosotros estar en santidad y buscar de Dios lo más que podamos. Lo más que podamos. Y no solamente por esto, sino que este tema de la escatología, un poco de la segunda venida, nos inste a poder buscar del Señor hoy y siempre. Y siempre. Muy bien, mis hermanos, que Dios te bendiga. Si hay alguien que desea aceptar a Jesús en su corazón, arrepentirse de sus pecados, me pueda escribir para poder ayudarlo y poder orar por usted. Así que Dios le bendiga. Nos vemos hasta el próximo viernes, o de acá a 2 viernes que vamos a tener otra próxima reunión unida. Dios le bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.